Muy buenos días, apreciados amigos y hermanos que siempre tienen la oportunidad de escuchar estos temas que grabamos cada día, tema sacado de la santa palabra de Dios. Mis apreciados amigos, en esta oportunidad vamos a tocar el tema que se titula ¿Has pensado en su propia salvación? ¿Has pensado en su propia salvación? Mis apreciados amigos, vamos a leer inicialmente en el libro de Juan, Juan 3:16, este versículo que es muy conocido, que nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Mis apreciados amigos y hermanos, algunas cosas se resaltan de este interesante versículo. Primero, que Dios tiene un amor inmenso por sus hijos. Segundo, que la salvación es posible para todos. Tercero, para ser salvo hay que creer. Y no tenemos que pensar si queremos contestar la pregunta, ¿ha pensado en su propia salvación? Hablando un poco de la historia de Adán y Eva, donde vemos el gran amor de Dios, encontramos que Dios mismo hizo ese plan de salvación. En Génesis 2, 16 y 17 vemos que se dio en ello una prueba de obediencia. En Génesis 3, 1 al 6, ahí encontramos que es la historia de su caída. Fíjese, en vez de llegar Dios a destruirlo, Dios llegó a anunciarle un plan para salvarlo. En Génesis 3, 9 está la pregunta, ¿dónde estás tú? Lo buscó para ayudarlo, lo buscó para salvarlo, mis apreciados amigos. En Génesis 3:15 quiso convencerlo de que los amaba. En Génesis 3:7 hicieron delantales de hojas de higuera. Y en Génesis 3:21 Jehová les hizo túnica de pieles. ¿Qué aprendemos aquí? ¿Qué tenía que hacer Adán y Eva para ser salvo? Amigo, creer que Dios los amaba, aceptar el plan que Dios había hecho, obedecerlo por amor. Amigo, Adán y Eva salieron del Edén con varias lecciones aprendidas, que con el pecado no se juega, aceptar el plan que Dios había hecho, obedecerlo por amor, que un camino se había abierto para que regresaran. Amigo, el plan que fue presentado a Adán y Eva es el mismo que Dios nos ofrece a nosotros. Él vino a pagar la deuda. En Marco 10:45, ¿cuántos están incluidos? ¿Por cuánto pagó la deuda? Para que todo aquel que en Él cree. Jesús vino a morir para pagar la deuda del pecado y para convencernos que nos ama, que tiene mucho interés en salvarnos. En Lucas 19:10, no importa cuán pecadores seamos, Él vino a buscar lo perdido. No hay ningún pecado demasiado grande, no hay ninguna persona aquí para que no se aplique el plan del cielo. Amigos, en Juan 6:37, esta es una promesa de Dios y Él la cumple y más que eso se deleita en cumplirla.
para todo aquel que en Él cree. Ya vimos, aunque a grandes rasgos, lo que Dios ha hecho para con nosotros podamos ser salvos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? El versículo clave que leímos al principio nos decía, para todo aquel que en Él cree. Nuestra parte es aceptar por fe. Además, aceptar con fe lo que Dios quiere darnos. Hechos 16, 30 y 31. ¿Por qué creer en Jesús? Primera de Juan 1:7 y en Romanos 1:16. Él tiene poder para cambiar nuestra vida, para hacernos semejante a Él. En 2 de Corintios 6:18 y Corintios 7:1, cuando aceptamos a Jesús, Él nos acepta como sus hijos. Queda atrás nuestro pasado y junto con Él comenzaremos una vida de crecimiento. En 2 de Corintios 5:17, qué glorioso privilegio el nuestro, qué extraordinario amor de Dios que lo hizo posible. Pero, ¿sabe lo que es difícil de entender a veces? Es que el Señor ha hecho tanto por nosotros, tanto para demostrar que nos ama y para hacer posible nuestra salvación, y que hay tan poca gente que esté deseosa y dispuesta a aceptar ese plan y beneficiarse. Amigo, Jesús dejó el cielo, la compañía de los ángeles, la gloria, y vino a vivir, a sufrir y a morir en beneficio del hombre. Y a nosotros nos cuesta a veces dejar algo. ¿Y qué es lo que debemos dejar? Nada que nos haga falta. Amigo, Él nos pide que dejemos lo que nos daña, lo que nos cierra la puerta de la eternidad. El Señor nos llama y nos invita. ¿Qué haremos? ¿Responderemos? ¿Por qué no abandonar todo aquello que nos destruye? ¿Seguiremos viviendo en la miseria y en el pecado? Amigo, se relata la historia muy interesante de un náufrago, providencialmente, que había una isla a cierta distancia. Él quedó naufragando en alta mar y nadando llegó a una pequeña isla. Era una isla deshabitada. Pasaba los días, las semanas, los meses y nadie acertaba a pasar por aquel lugar. Cierto día encontró un monito y comenzó a cuidarlo y se hicieron amigos. El hombre comía raíces, fruta, lo que encontraba. En realidad lo que encontraba para poder subsistir. Y miraba diariamente a alta mar para ver si pasaba algún barco y hacerle seña para que lo salvase. Amigo, un día ocurrió el milagro. Un barco se detuvo y enviaron marineros por él. Encontraron un cuadro muy triste. El hombre semidesnudo, con su barba y pelo largo, desnutrido y casi con lágrimas en los ojos, le dijo: «¡Qué suerte que han venido! ¿Podré salvarme?». Y los hombres, llenos de alegría, le dijeron: «Por supuesto, a nosotros nos alegra ayudarle. Suba». Pero cuando estaba por subir, uno de los marineros le dijo: «Por favor, deje el mono. Tenemos una ley en este barco, no se permite animales». Y el pobre hombre le dijo: «Si no me permiten llevar el mono, entonces me quedo». Y el barco se alejó y él quedó solo en la miseria, en la soledad, en compañía con su mono. Amigo, muchas personas hacen lo mismo. Quisieran salvarse, pero como
eso implica dejar algunas cosas que los encadenan, prefieren rechazar a Jesús y se quedan en la miseria con su pecado. Nuestra salvación depende sencillamente de esto. Si aceptamos a Jesús, ganaremos el cielo, ganaremos mucho. De lo contrario, apreciados amigos, perdemos todo. Amigo, el Señor Jesús nos invita a que nos entreguemos de todo corazón a Él. Ojalá que nadie diga no. Ojalá que nadie diga me quedo con el mono, me quedo con el pecado, me quedo en el error, me quedo en la indiferencia y perdamos esa bella oportunidad de la salvación. Quiera Dios, amigo, que estos temas nos ayuden a reflexionar seriamente sobre las bendiciones que Dios nos ha dado a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo para rescatarnos del pecado. Hay un precioso himno compuesto por Gilberto Bustamante que encierra una lección muy importante para todos nosotros. A Dios sea gloria. A Dios sea gloria, es el Creador, y amó tanto el mundo que a su Hijo dio, quien puso su vida muriendo en la cruz y abrió los portales de gloria y luz. Exaltad a Jesús, es el Rey y Señor. Alabad a Jesús, es el buen Salvador. Load sobre todo su nombre inmortal. Él salva a sus hijos del yugo del mal. Cantad a su gloria, pues Hijo es de Dios. Su amor inefable a todo nos dio. Contad pues la historia de la redención, que todos los pueblos entonen canción, ya sea en el canto o en dulce oración, load al sublime y fiel Redentor, que joven y anciano proclamen su amor, que sordos y mudos le rindan loor. Quiera Dios, apreciado amigos y hermanos, que estos temas que grabamos cada día nos ayuden, que tú también los puedes escuchar y compartirlo con tus seres queridos, con tus amigos, con tus vecinos. Amigos, Cristo nos llama de todo corazón y Él desea que le busquemos cada día antes que sea demasiado tarde. Te invitamos para que escuches estos temas por YouTube, Gustavo Pacheco N. Son temas de gran interés.